Tengan un bendecido día, les saludo en el amor del Señor. Estamos aquí nuevamente para continuar con estas enseñanzas maravillosas, preciosas del libro de Apocalipsis. Damos gracias a Dios por permitirnos llevar estos estudios, glorificar a Dios porque estamos glorificando a Dios con todo lo que estamos haciendo. Así que reciban un abrazo muy fraterno, muy cordial. Es una gran bendición saludarles a ustedes en el amor del Señor. Desearles muchas bendiciones y agradecerle a Dios porque de alguna u otra manera nos coloca en el camino para poder disfrutar de las enseñanzas del libro de Apocalipsis. Voy a empezar con una oración. Hoy vamos con el mensaje, la carta a la iglesia de Tiatira. Le vamos a hablar de Tiatira, lo que significa, ya vamos para la cuarta iglesia y vamos a ir creciendo espiritualmente. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias porque en todo, por todo y en todo eres perfecto en todo lo que haces. Hoy quiero colocar en tus manos toda la audiencia, Señor, los que nos ven, Señor, a través de YouTube, Señor, y multiplican esta señal por Facebook o por otros medios. Doy gracias, Señor, porque estamos llevando la palabra, edificando el reino de Dios. Señor, estas 7 iglesias son una gran bendición porque es una enseñanza para tu pueblo. Doy gracias, Padre, y en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Saludamos a todos los hermanos, a la gente, a los amigos, a las personas que nos ven. Quiero siempre hacer un pequeño énfasis. Voy iglesia por iglesia, solo en las 7 iglesias, pero el propósito es poderles explicar en cada segmento la importancia y lo que significa. Las 7 iglesias no están representando a unas iglesias en particular, sino al cuerpo de Cristo en general. O sea, las cosas positivas y negativas que vas a encontrar dentro de las 7 iglesias son parte del propósito de Dios. O sea, es la voluntad de Dios que se encuentre, ¿ok? Así que cuando digo la voluntad de Dios es porque Dios ha permitido que usted y yo veamos que no todo el mundo es espiritual, que dentro de las iglesias va a haber problemática, porque esa problemática solo se va a erradicar cuando Jesucristo levante su iglesia. Pero estamos gozosos de poderles ayudar a educar en la fe cristiana, poderles decir que estos segmentos son para edificar su vida espiritual, para que no pongas la mirada en el hombre, para que no te desanimes, que eso es lo importante. Yo no quiero que usted se desanime. Hay gente que dice, me voy de la iglesia porque es que, no sé, hay carnalidad. Mire, en las 7 iglesias habían defectos. En 5 de las 7 habían defectos. En la de Esmirna no habían defectos porque ya habían matado casi a todo el mundo. Y en Filadelfia representa como a los fieles, como sea, un porcentaje dentro de la iglesia en general verdaderamente camina en el Espíritu. Es mi humilde opinión, es mi humilde deducción. No quiero confrontar con nadie, no estoy aquí con ninguna posición teológica, no estoy apoyando a nadie, solo quiero apoyar la palabra y quiero que lo que la palabra enseñe y poderlo compartir, así como yo lo entiendo, lo que yo creo de la Biblia es lo que les estoy transmitiendo. Así que vamos a empezar con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a empezar por Tiatira, vamos a hablar de la parte histórica. Geográficamente, esta ciudad fue fundada por Seleuco Nicanor. ¿Quién era Seleuco Nicanor? Fue uno de los 4 generales que tuvo Alejandro Magno. Cuando el imperio, se saben que la estrategia militar de Alejandro para que el imperio griego se expandiera por el mundo fue con 4 generales. Uno estaba en el norte, uno en el sur, otro en el oeste y el otro en el este. Así que de esa manera fue que él conquistó el este y el oeste. Así fue como él conquistó el mundo civilizado de aquel entonces. Sus generales trataron, como Alejandro murió en el 323 a.C., estos 4 generales trataron de mantener el imperio unido en esa misma estrategia, pero en el 304 se dividieron, decidieron separarse porque no hubo mutuo acuerdo, no pudieron sostener más de 19 años el imperio y se diluyó y cada uno se fue hacia su lugar. Entonces uno de ellos
se fue hacia Tiatira y esa ciudad fue fundada por Seleuco Nicanor, que Seleuco Nicanor era uno de los 4 generales de Alejandro Magno, uno de los 4 que dividieron entre sí su imperio. Esta ciudad históricamente y geográficamente fue colonizada, por así decirlo, fue habitada por colonos macedonios. Actualmente en este lugar se encuentra una ciudad que se llama Akhisar, con aproximadamente unos 35,000 habitantes. Es pequeña la ciudad, pero existe hasta el día de hoy. Entonces, geográficamente, esa ciudad existe. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque hay gente que dice, es que la Biblia es un libro mágico, la Biblia es un libro que habla de cosas muy mágicas. No, la Biblia no es mágica. Lo que pasa es que la Biblia está combinando lo divino, uniéndolo, tratando de ponerlo al plano humano. Entonces, cuando Dios permite que nos encontremos con mensajes como el de Tiatira, como el mensaje Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, dice, cuando nos encontramos con mensajes como estos, por ejemplo, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces la gente dice, eso es mágico. No, no es mágico, porque dentro de la revelación espiritual estamos encontrando que Dios está hablando a un pueblo que sí existió, que la historia lo confirma, pero que al día de hoy existe. Entonces Tiatira existe, Esmirna existe, se llama Izmir en turco. Éfeso existe geográficamente, no como ciudad. Pérgamo, lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de cosas, de eventos, nos permiten a nosotros afianzarnos y darnos cuenta que esas ciudades existieron, que eso no es mágico, que eso fue una revelación divina para los hombres. Entonces yo quiero que prestes atención a eso. Como todo en la Biblia tiene su significado, las palabras también tienen su significado, y el mensaje y la iglesia y el comportamiento de los cristianos dentro de esa iglesia tenía que ver con la personalidad de la iglesia, por así decirlo. Cuando hablamos de la iglesia como personalidad, no es porque sea persona la iglesia, aunque la iglesia es un organismo vivo. La iglesia está compuesta tiene la personalidad de Cristo, pero la iglesia tiene una característica. Hay iglesias, por ejemplo, que su líder es más guiado y la visión del líder es más enfatizada a la adoración y a la alabanza. Otros al evangelismo, otros a la palabra, otros, o sea, algunos tenemos de todo un poquito, pero siempre hay un énfasis. Y en este caso, yo quiero decirle, y es bien importante, el énfasis de Esmirna y de cada iglesia tenía que ver como con lo que significaba, con lo que culturalmente se vivía en la ciudad. Vamos a entrar ya en materia, significado. Cuando hablamos del significado de cada palabra, vamos en el Nuevo Testamento al griego koiné, que es la lengua en la que se escribió el Nuevo Testamento. Así que la palabra Tiatira tiene su significado en el griego y significa actividad en el ofrecimiento de víctimas. Eso significa Tiatira, actividad en el ofrecimiento de víctimas. Entonces las personas dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia? Tiene que ver mucho. A su nombre, el significado de su nombre. ¿Por qué? Porque esto demuestra que el símbolo de ese periodo de Tiatira, del cual vamos a hablar más adelante, tiene mucha relación. Vamos a empezar en un orden cronológico. Por ejemplo, ¿quién es el autor de la carta a Tiatira? Así como existe un autor a la carta de Pérgamo, de Esmirna, de Éfeso, ahora Tiatira tiene un autor. ¿Quién es el que la escribe? El versículo 18 dice, se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. O sea, le escribe, empieza así, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Fíjate que las amonestaciones y los reconocimientos a las iglesias no se los hacen a la junta directiva de la iglesia, ni como respetuosa, con mucho respeto lo digo, ni a las damas de blanco, ni a los hermanos que organizan los ayunos,
ni a los profetas, si quiere, que hoy día están de moda los profetas y ya mandan más que el pastor en la iglesia. O sea, no le escribe al comité de los santos espirituales de los últimos días. Les está escribiendo en este caso, de verdad, al ángel de la iglesia, al pastor, al encargado, al que le entregaron la responsabilidad de la iglesia. Por eso yo quiero enfatizar en cada una de estas iglesias, ten mucho cuidado con rebelarte contra la visión y lo que Dios está dando al hombre de Dios. Nosotros no estamos llamados a imponer ni a manipular la visión. El hombre de Dios tiene una visión, cada iglesia tiene una visión estilo y se va por ahí porque Dios ha hablado al corazón del siervo para decirle qué hacer. ¿Ok? Entonces la palabra empezamos. ¿Quién es el autor? Es el mismo Señor Jesucristo, el autor de todas las cartas a las 7 iglesias. En esta carta, Él se presenta con términos severos, fuertes, para mí amenazantes, porque le dice, quien le escribe es el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, cuando yo miro esto, es como si me dijeran, cuando a mí me mandan una carta y me escriben esto, y me dicen, es porque le escribe el director del FBI, del FBI de los Estados Unidos, el que fue puesto para hacer justicia y tiene un comunicado para usted. Entonces yo una vez me quedo, espera, aquí, ¿qué pasó? A mí no me va a escribir para decirme, oh, pastor, ¿cómo está el director del FBI? Si yo estoy haciendo algo incorrecto, voy a recibir amonestación. Esto es una amonestación. Una amonestación con amenaza. Al comienzo mismo hemos declarado que la visión de Cristo para Juan tenía un significado simbólico. Por lo tanto, como fue simbólico, debemos interpretar a la luz del Espíritu Santo y de las Escrituras esa verdad. Por eso, los ojos como llama de fuego, aparte de ser como símbolo de omnivisibilidad, es también símbolo de ira. Hay gente que dice, ¿puede Dios airarse? Claro que sí. Incluso en muchas partes de la Biblia dice que la ira del Señor se derramó sobre tal lugar. Así como el amor se derramó en la cruz, la ira también de Dios es un atributo de Dios. Dios se llama la ira santa. Lo que pasa es que nos acostumbramos a hablar del amor de Dios, los atributos de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la omnisciencia de Dios. Pero no hablamos de la ira santa de Dios, que es otro atributo que Dios tiene. Entonces, y no deja Dios de ser santo, porque es que su ira es una forma de poner equilibrio en el universo y hacer justicia. Así que eso tiene su gran significado. Los ojos, como llama de fuego, son omnivisibilidad. Él es omnisciente viéndolo todo, pero también representan los ojos como llama de fuego, símbolo de la ira. Ahí tenemos un aspecto bien importante, pero también su ira es apuntada hacia el poder de abajo, porque están mostrando los pies como el bronce bruñido. Óigame bien, o sea, semejantes al bronce bruñido. Cuando muestra los pies, recuerden que Dios está arriba en su trono y la tierra, según la Biblia, es el estrado de los pies de Dios. Así que en estos momentos Dios tiene puestos sus pies sobre la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies. Que usted no vea ni las sandalias, ni la correa, ni siquiera la uña del dedo pequeñito, es porque nosotros no nos hemos preparado para eso. Pero Dios siempre ha estado en medio de nosotros, porque la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, ¿qué significa cuando muestra que los pies semejantes al bronce bruñido? Demuestra que Cristo está airado con su ira santa, pero es una ira santa que tiene contra algunos miembros de su iglesia, aquellos que han perdido la identidad. Y cuando los mira con ojos como llama de fuego, les está recordando que sus ojos, óigame bien, y delante de sus ojos nadie puede ocultarse. Por eso no vale la pena ocultar, llevar una doble vida, una doble moral.
Ven a la presencia del Señor, ven al trono de la gracia. Cuéntale, dile lo que te está pasando, lo que estás viviendo, por qué estás sufriendo. No te escondas de Dios, nadie se puede esconder. Esos ojos como llama de fuego significan, diciéndole a la iglesia y al pastor, porque el ángel es el pastor de esa iglesia, le está diciendo, yo conozco lo que usted está haciendo y lo que todos están haciendo. Conozco sus obras, porque incluso en otras cartas a las diferentes iglesias les dice, yo conozco tus obras. Entonces, son pies semejantes al bronce bruñido. Todo esto demuestra que Cristo está irado grandemente contra esta iglesia, Tiatira, y le recuerda que ante sus ojos nada se puede ocultar. Y al hablarle sobre sus pies, le recordaba y le daba a entender que un juicio se avecina. O sea, cuando le dice el que tiene los pies como el bronce bruñido, eso es una cualidad de la justicia y de la ira santa de Dios. ¿Ok? Ese es el autor de la carta. Aquel del cual ni usted ni yo nos podemos esconder. Que Dios nos esté dando, sea misericordioso y le dé la oportunidad a usted para apartarse de su pecado. Me dé la oportunidad a mí de arrepentirme cada día más, de morir a lo terrenal. Es bien serio. Por eso ya hemos visto el autor de la carta. Ahora vamos a ver por qué Jesús se presenta de esa manera como molesto, enojado. ¿Cómo no? Estaba molesto. Porque la iglesia estaba haciendo algo mal. Hay unas características. Quiero que me acompañe al verso 19. Le dice, yo conozco tus obras. ¿Por qué las conoce? Por la omnivisibilidad de Dios. Porque Él es omnisciente, pero lo ve todo. Entonces Él sabía lo que estaba pasando en la iglesia. Él sabe lo que pasa en tu vida, lo que pasa en tu casa, lo que pasa en la iglesia donde estamos. El problema es creer a Dios un tontito, que Dios no se va a dar cuenta. Lo que pasa es que el hecho de que no te haya fulminado es porque te está dando oportunidad de que te arrepientas. Además, Él no vino al mundo a condenar al mundo. Él vino a que el mundo fuera salvo por Él. Pero Él dice que los hombres rechazaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Entonces yo quiero que pienses en esto. Jesús le dice a la iglesia, yo conozco tus obras. Te lo dice hoy, me lo dice a mí. Él sabe lo que estamos haciendo. Sabe tus fortalezas, sabe tus debilidades. Pero peor aún, Él sabe cuando tú te escondes. Cuando no quieres que Él te ayude. Cuando no le das la oportunidad a Él de que te pueda ayudar. Él quiere ayudarte. Él quiere solucionar todo ese caos que hay ahí interno. Incluso cuando tú pecas y no confiesas a Dios. Pasa algo, el diablo te acusa. Pero cuando tú has confesado, la confesión te libera. La confesión trae perdón, entonces Él ya no te puede acusar. Hay gente que dice, pastor, es que me da pena decirle a Dios, Dios, cometí esto. ¿Por qué pena? Si alguno ha pecado, dice Juan, abogado para con el Padre tenemos. Eso dice el apóstol Juan. Entonces vemos que las características de la iglesia es que Jesús conocía sus obras, versículo 19. Conozco tu amor, tu fe, servicio, paciencia, y que sus obras postreras son mejor que las primeras. Oiga esto, es tan extraña las características de esta iglesia, que francamente en ninguna manera coincide el siguiente versículo con el anterior. El versículo 18 es alguien como amenazante, que le está diciendo, yo sé lo que están haciendo. Pero en el 20 le dice, yo conozco tus obras. En el 19, yo conozco tus obras. Apocalipsis 2:19. Y le dice, conozco tu fe, tu paciencia, tu amor, tu servicio. Entonces uno dice, bueno, entonces esta iglesia como que no tenía defectos. Lo que pasa es que en medio de los defectos había gente haciendo lo bueno. Hay gente que en este tiempo se desanima y dice, Señor, llévame a la iglesia perfecta, o prefiero quedarme en mi casa porque la iglesia está llena de hipócritas. Sí, porque por los hipócritas vino Jesús, por los enfermos vino Jesús. Jesús dijo, los que están sanos no necesitan de médico, pero es absurdo, porque no hay nadie sano espiritualmente. Todos caímos bajo pecado y mientras no seamos regenerados por la sangre de Cristo, no vamos a poder ver la bendición. Así que, mira esto. En ninguna manera esta
ensalzamiento que le hace a la iglesia o este reconocimiento pareciera estar en lineamiento con el anterior capítulo, con el anterior versículo. Aquí hallamos obras como son amor, o sea, había gente amando a Dios verdaderamente. Obras como la fe, o sea, no era una iglesia compuesta de zánganos, sino de fe. Servicio, una iglesia que servía. Había paciencia en ellos. O sea, una iglesia que las pruebas las soportaba, porque la paciencia es el arma necesaria en medio de las crisis. Y aún vemos la conducta de las obras. Todo esto representa tan grandes honores que pareciera que a una iglesia semejante como esta solo se debería alabar. Esa iglesia, repito, tenía obras muy buenas como amor, fe, servicio, paciencia. Muchas de esas son de gente espiritual. El amor lo tienes un espiritual, porque el que ama perdona. Ok, amor, fe, servicio y paciencia es otro fruto de la fe, fruto del Espíritu. Así que, ¿qué estamos viendo aquí? Un panorama de una iglesia que, en vez de ser criticada o enjuiciada, debería ser resaltado lo que ella es. Pareciera que no tuviera defectos. Pareciera que era una iglesia solo para hacerle reconocimientos. Pero ante los ojos de Jesús, porque Él se presenta como el que tiene los ojos como llama de fuego. Él se presenta de esa manera porque esa iglesia, en medio de el avance y lo que tenía un gran defecto que Dios quiso que quedara registrado para usted y para mí. Dios quiere que usted y yo podamos entender claramente que no estamos jugando, que esto es una realidad, que lo que estamos viviendo es delicado, que a Dios no se le puede dar cualquier tipo de servicio. A Dios se le da lo mejor. Así que me encuentro frente a una verdadera situación aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la situación? Que una iglesia que tenía virtudes, el versículo 20 nos da la revelación exacta. Pero tengo unas pocas cosas, no eran muchos los defectos que tenía la iglesia, unas pocas cosas contra ti. Espera, alaba a toda la iglesia, la exalta, le reconoce su amor, su paciencia, su fe, le reconoce su servicio. Pero le dice, tengo algo contra ti. ¿Qué concepto crees tú que tiene Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? Es una buena pregunta. ¿Qué cosas tenía contra ti? Versículo 20. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel o Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. Dios, toleras a esa Jezabel que se dice ser profetiza. Oiga esto, ante los ojos de Jesús le producía repugnancia porque esta mujer no era profeta, se había autoproclamado. Porque se dice profetiza es autoproclamarse. ¿Ok? Balaam no se proclamó como profeta, se desvió como profeta, pero Balaam era llamado por Dios. Así que tenemos un punto bien importante. La iglesia de Tiatira era permisiva, toleraba la enseñanza de Jezabel. Hubo una mujer en la iglesia de Tiatira de gran influencia de nombre Jezabel. Cuando usted mira que le dice a la iglesia, al pastor le dice, tú permites que Jezabel esté ahí, enseñe y seduzca a mis siervos. Cuando dice eso, está hablando de que la iglesia tenía un problema, y de estas palabras
la enseñanza de Jezabel, se puede entender a una mujer con poder, pero también con influencia. Pero, ¿de qué me está hablando usted, pastor? Si Jezabel, si en la iglesia de Tiatira había una mujer llamada Jezabel, físicamente o simplemente habían unos discípulos, el mismo espíritu, sin conocerse siglos más adelante, o años más adelante, siglos más adelante, aparece una mujer que no se sabe si sea el espíritu de Jezabel o sea una mujer con el mismo perfil de Jezabel, teniendo en su espíritu eso, pero también de nombre. Era como una líder. ¿Qué hacía esta mujer? Veamos. Tenía el mismo comportamiento de la Jezabel del Antiguo Testamento, de la Jezabel del Antiguo Testamento. Así que no puedo decirle si se trataba de el espíritu de Jezabel o alguien que físicamente se llamaba Jezabel y tenía el mismo comportamiento. Para eso vamos a la Biblia. Personalmente, si usted me pregunta a mí qué pienso, yo sí creo que dentro de la misma iglesia había una mujer realmente que se llamaba Jezabel y que se desempeñaba en la iglesia exactamente un papel lo desempeñaba como la Jezabel del Antiguo Testamento. Para mí está el espíritu de Jezabel como esa herencia maldita. Pero también me da una gran luz para creer que tiene que ver con la mujer del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Para eso, para desglosar qué era lo que le molestaba al Señor, por qué le molestaba tanto que toleraran a Jezabel. Tenemos que ir a Primera de Reyes capítulo 16. Yo quiero que vayamos a Primera de Reyes capítulo 16 y yo quiero que vayas conmigo al versículo 31. Dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y le sirvió a Baal y lo adoró. Esto es en el reinado de Acab. Si usted mira el versículo 9, dice que cuando comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, en el año 38 de Asa, rey de Judá, reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. O sea, esta mujer Jezabel tenía un esposo, era un rey, se llamaba el rey Acab, rey de Israel, pero era un rey que la historia lo reconoce como una persona que hizo lo malo. Hizo lo malo porque primero buscó mujer en una cultura pagana, ¿ok? Se casó en yugo desigual. Segundo, esta mujer con la que se casó adoraba a Baal porque su papá le enseñó a adorar a Baal, porque él era un adorador. Dice la escritura en el versículo 31 que hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, que Ed-Baal, y la palabra Baal significa diablo, Satán. Así que hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Quién edificó templo a Baal? Este hombre llamado Acab. Por eso hizo lo malo. Le hizo templo al demonio. Entonces dice la escritura que la ira de Jehová, de Dios, la provocó eso. Y en su tiempo, y él de Betel, él edificó a Jericó, a precio de vida de Abiram, su primogénito, echó cimiento, y a precio de la vida de Según, su hijo menor, por sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había mandado a Josué, hijo de Nun. O sea, este era un tipo que tenía un revuelto de sincretismo religioso. Tenía la tendencia de seguir a Dios, al Dios de los hebreos, porque había sido puesto en Israel para reinar. Pero, oiga esto, tenía una inclinación al mal
por la mujer que había escogido como compañera. Ella no le sumó para crecer espiritualmente. Ella era adoradora del culto pagano. O sea, ella adoraba directamente a Satán. Baal es el dios del fuego, como decir en este tiempo un culto a Satán. Entonces, ¿qué sucede? Que esta mujer en el Antiguo Testamento, llamada Jezabel, era una reina y reinó sobre Israel una reina pagana. ¿Ok? Y hizo lo malo su esposo y ella también, porque él no tenía carácter, él era dominado por ella. Eso fue en primer lugar. Jezabel es mala, es una mala persona en la Biblia, es un mal ser humano, porque era hija de un rey pagano, el rey de Sidón, pero estaba casada con el rey de Israel. En el versículo 31 dice eso. En el versículo 31 dice: porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel. Se equivocó el pobre Acab y se casó con una mujer que adoraba directamente a Satanás. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué es mala esta persona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Porque ella era una prostituta y hechicera, y según está escrito de ella, que comete fornicaciones y hechicerías. ¿Cómo así, pastor? ¿De qué está hablando usted? Jezabel fue una mujer mala, pero bien, bien mala. Y ella fue hechicera y fornicaria. Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? Para que vea usted lo que significa Jezabel. Segunda de Reyes 9:22. Dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: hay paz, Jehú. Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y con sus muchas hechicerías? Entonces, ¿quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? Bruja, hechicera, adoradora del diablo. Entonces, era hechicera y prostituta, fornicaria. O sea, era una mujer con un libertinaje carnal. Ese mismo espíritu que llevó a la destrucción a Israel, que llevó a la destrucción a un reino, que destruyó a un rey, porque la mujer debía ayudarle. Por eso cuando uno se casa fuera de la voluntad de Dios, esto es lo que pasa. No podemos casarnos, la Biblia no lo dice por decirlo, por molestarte. No te unas en yugo desigual, porque la vas a pasar mal. Tarde que temprano tu fe se va a debilitar y la otra persona te va a estar ganando para el otro lado. Por eso yo quiero que entiendas algo. En el Nuevo Testamento se estaba tolerando dentro de la iglesia a Jezabel o a Jezabel. Y ella no solamente era cualquier persona, tenía poder, cargo, y no solamente cargo. Ella era una mujer Jezabel o Jezabel. Era una mujer que tenía el mismo espíritu del Antiguo Testamento, manipuladora, enseñaba a desviar a la gente, fornicaria, tenía el mismo problema. Entonces yo veo que aunque coincide que pueden ser personas con el mismo nombre, tenían el mismo patrón de conducta, la del Antiguo y la del Nuevo Testamento. Así que era una fornicaria y hechicera. Así que es notable que aún su nombre mismo significa deshonesta y perjura. Jezabel en el hebreo significa deshonesta, perjura. En el griego significa lo mismo. Así que esos son dos puntos fundamentales. ¿Por qué el comportamiento de Jezabel era esa? Porque su nombre, ella hacía honor a su nombre. Como también encontramos otra característica. ¿Por qué la Jezabel del Antiguo Testamento era una mala persona? Porque ella instruía, o sea, formaba, daba instrucción y inducía al mal a su esposo como a los demás del círculo. Era una asesina. Acuérdese que ella quería que su esposo tuviera la viña de Nabot. Nabot no se la quiso vender. Ella buscó gente mentirosa que calumniara a Nabot y dijera que él se había levantado y había maldecido al rey para que lo apedrearan. Y Nabot murió por causa de Jezabel. ¿Por qué Jezabel en el Nuevo Testamento es aborrecida y es reprendida y el Señor está molesto con el espíritu de Jezabel? Porque nosotros debemos como iglesia ser vigilantes de la cosecha.
cuidar nuestra congregación y saber que van a venir Jezzabeles a querer manipular la visión. Y el espíritu jezabélico no solamente es de mujer, es de hombre también. Lo hay en los hombres, lo hay en las mujeres, lo hay en niños, en niñas, en adolescentes, tanto machos como hembras. ¿Por qué? Porque es el deseo de manipular, es el deseo de desordenar, de sacar del punto espiritual a quien está caminando por el camino recto. Preste atención a esto. Esa Jezabel no solamente era asesina, era calumniadora. Ella le pagó a unos hombres para que hablaran mentiras en contra de Nabot, para que Nabot fuera apedreado, fuera muerto y le pudiera al rey quitar la viña. Esto pasó en el Antiguo Testamento con Jezabel. Y es el mismo espíritu, el mismo patrón obrando en el Nuevo Testamento. Era una inmoral que seducía y enseñaba a los buenos a hacer cosas malas. Entonces yo quiero que usted vea eso, que la Jezabel del Antiguo Testamento no solamente indujo a su esposo al mal, sino a todos los que estaban cerca de ella. Pastor, ¿dónde dice la Biblia eso? Háblame por la palabra. Primera de Reyes 21:25. Dice: a verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Óigame bien. Era un hombre sin carácter, sin personalidad, anulado totalmente por una mujer, por ese espíritu diabólico. Ese espíritu jezabélico se ve en los matrimonios. Es la mujer que quiere manipular, el hombre que quiere manipular. Se ve en todas las esferas, en la iglesia se ve. ¿Qué es el espíritu jezabélico en la iglesia? Es ese que quiere crear división, una enseñanza contraria, que quiere manipular, que se levanta contra la autoridad. Recuerde que Jezabel es reconocida en la Biblia por perseguir al rey, no solamente por desviar al rey, sino por perseguir a quien hablaba la verdad. Persiguió terriblemente a Elías, lo persiguió para matarlo. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios. Las Jezabeles dentro de la iglesia tienen una misión: bajarle la cabeza a la autoridad. Ella, como hizo con Acab, quiso hacer para terminarle la historia de Jezabel del Antiguo Testamento. Ella, como cometió tantos errores, cuando murió el rey Acab, ella vino, segunda de Reyes 9:30, vino hasta donde estaba Jehú. Y Jehú era un hombre que Dios había levantado con un propósito. Y segunda de Reyes 9:30 dice que Jezabel quiso aplicar las tácticas diabólicas, lo que había aplicado con su esposo, quiso aplicarla con este siervo. El versículo, vamos a leerlo desde el 27. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa al huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este con el carro. Y le hirieron a la huilla de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Y los siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá lo sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Vino después a Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, dice. Se pintó los ojos con antimonio. Ungió su cabeza y se asomó a la ventana. Cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, le dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echarla abajo. La que estaba hablando era Jezabel. Se atavió, se arregló porque quiso seducirlo. Ella quería seguir en el poder. Entonces vino Jehú y le dijo: echarla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared. O sea, la tiraron desde un lugar alto. Salpicó su sangre en la pared, en los caballos, y él la atropelló. Miren lo que pasó. Cuando Jezabel cayó, dice que, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Tras de que ella cayó, Jehú la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver aquella maldita
y sepultarla. Jezabel, ¿cómo estaba? Maldita. Porque estaba bajo maldición, porque se había levantado contra toda la autoridad y a toda autoridad quería romperla. Por eso todo el que rompe el orden de Dios, la autoridad de Dios, está bajo maldición. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia está tan llena de secretos, de ideas, de consejos extraordinarios. Lo que pasa es que si nos detuviéramos a leerla, seríamos ricos espiritualmente. ¿Cómo fue el fin de Jezabel? Dice el versículo que fue echada abajo. El rey dijo: id y sepultad esa maldita. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron en ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y le dijeron: Señor, mire, no encontramos de Jezabel sino la calavera y las palmas de las manos. ¿Qué hacemos? Entonces él dijo esta palabra. Entonces él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. ¿Qué vemos? A Elías profetizando la muerte de la reina. Oiga esto: la reina que quería matar al profeta, y el profeta que no conoció la muerte, fue arrebatado por Dios. Pero esa reina que persiguió al profeta para matarlo, que lo hizo entrar en depresión. Esto es una gran enseñanza para la iglesia, porque hubo un momento de depresión que vivió Elías. Y Elías salió huyendo por el desierto. Un día de camino se hizo debajo de un árbol y dijo: Dios, quítame la vida, ya no quiero seguir, solo he quedado yo. Y Dios le dice: no. Le envió un ángel que lo tocara, le envió comida, agua, una torta, comió. Elías volvió y se quedó dormido. Vuelve el ángel y lo toca, le dice: levántate, porque si querías morirte, ahora Dios no quiere ni siquiera que tú veas la muerte. Y lo traspasó. Fue arrebatado en un carruaje de fuego y llevado al cielo. Eso es extraordinario. Eso es grande. Eso es único en la Biblia. Entonces, Dios preservó la vida de aquel porque Elías fue víctima del poder, porque Jezabel en el Antiguo Testamento, siendo la esposa del rey y era hija del rey, o sea, acostumbrada a tener poder, lo utilizó siempre para el mal. Y les conté la historia de Nabot, que le quitó su viña y lo mató, lo hizo morir apedreado. Y hizo que levantó testigos falsos. Todo este tipo de gente que habla falsedad contra los siervos, que se empecina en atacar a los siervos, en defraudar la autoridad. Pastor, ¿usted por qué habla tanto de eso? Porque Jezabel estaba bajo maldición por rebelarse contra la autoridad. Y todo el que se rebela contra la autoridad está bajo maldición. ¿Por qué cree que el rey David no cayó bajo maldición? Porque pudo haber matado a David, pero David dijo: no voy a tocar al ungido de Jehová ni siquiera con mis labios. Nos acostumbramos y vivimos en un mundo, en una edad de irreverencia, que creemos que tenemos el poder para hablar en contra de las personas, levantarnos contra la visión, criticar al hombre de Dios, injuriarlo, criticarlo, y muchas veces lo perseguimos hasta de muerte, lo hacemos correr. Hay pastores que han entrado en depresión y han muerto porque los chismes de gente en la congregación chismosa, de gente que no es reprendida, de estas Jezabeles que se levantan contra la autoridad, han llegado a tener tanto poder y a contaminar tanto que maldicen la vida del hombre de Dios y los han hecho caer en depresión estos pastores. Toda persona que se levante contra la autoridad está bajo maldición. Por eso, ni al presidente de la República, que no tiene nada que ver con la iglesia, dice Pablo a Timoteo: por los que están en autoridad debemos orar. Honra al rey, o sea, aprende. Jesús le dijeron: hay que pagar el impuesto. Él no dijo: ¿y yo por qué? Rebelémonos, vamos a crear una revolución. Hubieran estado los Castro y hubieran creado una revolución. Pero no. ¿Qué dijo Jesús? Mandó a Pedro: vaya a pescar, porque tráigame un pescado. El primer pescado que pesque, el primer pez que atrapes, ya es un pescado, porque mientras está en el agua es pez, después de atrapado es pescado. Tráelo, después de pescado, atrapado el pez. Lo trajo, le dijo: ábrelo, y ahí estaba exactamente lo de pagar el impuesto. Le dijeron: ay, tú pagas impuestos. Jesús dijo: al César lo que es del César y al rey lo que es de Dios. Jesús no es ningún anárquico. Jesús nunca se rebeló contra la autoridad. Jesús reconoció la autoridad y dijo: ninguna autoridad fue establecida por los hombres, sino establecida por Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que creó el universo.
Porque si el mundo fuera anárquico, si en la iglesia no hubieran reglas, si en el trabajo no hubieran reglas, si afuera no hubieran reglas, esto sería un caos. Por eso yo no entiendo cómo hay gente que quiere vivir y le encanta la anarquía. No, la anarquía no es nada más que la ley del más bobo, aplicada, la ley del más inteligente aplicada al más bobo, la ley del poder, del exceso de poder. Esa es la ley de la anarquía. En el fondo ellos son su propia ley, hacen su propia ley. Entonces es la ley del más fuerte. Por eso a mí me impresiona, me asusta la gente que no tiene compasión. Y yo veo en YouTube, en internet, todas las bestialidades que hablan contra los pastores. Se meten con Guillermo Maldonado. Mire, yo no tengo ningún interés, no tengo ninguna relación con Guillermo Maldonado. Pero oro y lo bendigo, porque él está predicando a Cristo. Al pastor Delgado, aquí en Miami, maldicen al Cash Luna. Yo sé que Cash Luna hay veces se le va unos comentarios, que ya le escuché por ahí un comentario diciendo que sí, que Dios bendice a todo aquel que tenga más fe que otros, y que el que tiene una iglesia pequeña no es porque Dios no lo vaya a quiera bendecir, sino porque la fe de ese es pequeña. Yo no comparto ese tipo de pensamiento, y por eso lo atacan. Para mí Dios no bendice porque alguien se lo merezca, es por su gracia. Entonces Él dice que de acuerdo a lo que la gente planeó y se esforzó, así es como va a recoger, que todo el mundo no va a recibir lo mismo en recompensas. Bueno, yo no, aún así, aunque pensemos distinto, yo oro por él y lo bendigo. La pobre Yesenia Ten, le dan una palera a esa mujer. Mira, déjelos quietos. No toques el ungido de Jehová con su lengua. Aunque disertes, aunque converges, aunque tengas... aunque no converges en ideas con ellos, aunque diverges en ideas con ellos, ¿okay? Aunque haya muchas divergencias entre tú y lo que piensa esa persona, respeta, no toques el ungido de Dios. Todo el que lo toca cae bajo maldición. El que se levanta contra el profeta está bajo maldición. El que se levanta contra el pastor está bajo maldición, al punto de que hay una regla en el universo que pusieron al frente de cada iglesia un líder. Y ese se llama pastor, lo llaman, ni siquiera pastor, le llaman ángel. Y por eso Jesús dice, le escribo al ángel de la iglesia. Porque Jesús lo ve diferente a todo el mundo. Porque para él, aunque tenga defectos, aunque se equivoque, es el ángel. Porque él los llamó y él los envió, los comisionó. Entonces usted no se meta con lo que es de Dios. No se meta con lo que tiene Dios. Cuando dice que tiene las 7 estrellas en su mano, son los 7 pastores que representan los pastores, los que son llamados verdaderamente por Dios, y los tiene aquí en el hueco de su mano. No se levante, no sea imprudente, no sea torpe, no cometa, no se traiga maldiciones como Jezabel. Jezabel terminó mal. Todo el que tiene el espíritu jezabélico se levanta contra la autoridad, se rebela contra la autoridad, porque ni siquiera andan en la carne, son personas que ni siquiera son carnales, no han conocido a Dios. Porque el que ama, el que tiene sentido común de Dios y en medio entiende la Biblia, sabe que lo que la Biblia dice hay que respetarlo. Pero hay gente que incluso llega a un liderazgo, a un puesto, pero están con ese espíritu jezabélico. Jezabel del Antiguo Testamento tenía poder, era hija de rey, oiga esto, era hija de rey, pero esposa de rey también. Y le gustó tanto el reinado que quiso seguir apoderada. Pero ella persiguió a Elías, pero Elías declaró una palabra profética y dijo, en la heredad de Jezreel los perros se comerán las carnes de Jezabel. Pero Elías no vio eso. Algunas profecías ni siquiera el profeta va a ver el cumplimiento, pero Dios iba a hacer justicia. ¿Quién vio eso? Jehú. Y Jehú recordó la profecía. No sé cuánto tiempo pasó, no tengo exactamente cronológicamente el tiempo, pero pasó un tiempo. Y Jehú se acordó de las palabras y se las dijo ¿a quién? Al mismo hijo de Jezabel. Le dijo, mira, profetizado estaba que en la heredad de Jezreel, los perros se comerán las carnes de Jezabel. Y así pasó. Dice la Biblia que cuando volvieron y le dijeron, dice que no encontraron sino la calavera y las palmas de los pies. Y volvieron y se lo dijeron y él le dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio del siervo Elías el tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel los perros comerán las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol, decía la profecía, como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esa es Jezabel. Todo el que se rebela contra la iglesia, contra el orden establecido de Dios, todo el que se levante contra los siervos de Dios, contra el gobierno que Dios estableció, la forma como Dios está haciendo la obra y llevando a cabo la iglesia, toda esa gente va a tener. Mira, es mejor que tengas cuidado,
Pastor, hay pastores que están hablando mal, cogieron el evangelio por negocio. Tranquilo, que si lo cogieron por negocio ya tienen el infierno por ganancia. Usted, en vez de ponerse a criticar a otros, mire de no caer en eso, que es lo que yo hago. Señor, guárdame de no caer en eso. Y esos espejos me sirven para no cometer esos mismos errores, ¿ok? Pero cuando usted es formado por Dios, cuando usted es trabajado por Dios, cuando usted es llamado por Dios y deja que Dios procese su vida, estás aquí, en el hueco de su mano. Ahora, las 7 estrellas en la mano de Jesús, ¿sabe qué representan? Que a los pastores les avecina unos ataques tremendos, están expuestos a todo. Por si el diablo pudiera, los mataba, pero él decidió ponerlos en el mejor lugar, el escondite de Dios. Me levanto en el escondite de Dios y me acuesto en el escondite de Dios. ¿Cuál es? Su mano. Por eso yo no temo. Hay gente que contra mí se ha levantado, maldicen, me dicen, declaran. Yo me levanto bendecido y me acuesto bendecido, de verdad. Todos los días me unge el Señor y me cae tanto aceite que me resbala lo que la gente dice. Los malos deseos, a mí no. Y por el contrario, yo he visto cómo las cosas bíblicas se devuelven como un boomerang hacia esas personas. Usted se imagina donde yo fuera un carnal o fuera una persona, no estoy diciendo que Elías fue un carnal, porque Elías declaró una palabra profética sobre ellos, que fuera un impulsivo como Eliseo, que cuando le dijeron calvo, él profetizó, él maldijo a esos muchachos y se salieron y se los comieron, unas bestias. Yo puedo defenderme porque tengo las armas, pero aún así, yo le digo, Señor, perdona, yo oro así, le digo, Señor, perdónalos, porque sí saben lo que hacen contra mis enemigos. Entonces se imagina donde yo declarara venganza y justicia. Mira qué pasó con Jezabel. Pero no se preocupen, las Jezabeles van a terminar como terminó esta de la Biblia, si no se arrepienten. Las Jezabeles van a terminar así, de seguro. Así van a terminar. Los Judas, no se preocupe por los Judas. Yo nunca me he preocupado por los Judas porque ellos se ahorcan solitos. ellos solitos. Entonces yo no ando paranoico por la vida ni ando tomando venganza. Usted se imagina donde yo, que me he movido todo este tiempo, estos años en los dones espirituales, que sé cómo funcionan, que sé lo que Dios me ha dado, y llegue yo por imprudencia. Por eso le digo, guárdame. Y he tenido razón muchas veces para decirle, Señor, pon tu mano y desbarata, como dijo David, el consejo. David decía, escucha, oh Jehová, una causa justa. Mira este salmo, estén atentos los oídos de su clamor. Dice, sean avergonzados y confundidos los que mi mal decían, sean como el tamo delante del viento. El ángel de Jehová los sacose, su camino sea tenebroso y resbaladizo. El ángel de Jehová los persiga. Tendieron una red, un lazo para hacerme caer, que ellos caigan en su propia trampa, que ellos caigan en el hueco que planearon para mí, que ellos se enreden en la misma. David era tremendo. Y yo no es que sea más espiritual que David, no, yo ni a las sandalias de David, ni de Elías, ni de Eliseo. Pero algo que he aprendido es, Señor, dame nobleza y a no declarar sobre nadie nada malo. Duele, me lastima, no le voy a decir que no. Duele cuando hablan, cuando te critican, sí, porque eres humano. Pero luego me acuerdo que si voy para el cielo, ¿por qué voy a ir llorando? Entonces se me pasa, se me quita y digo, voy para el cielo y voy a ir llorando. No, estoy gozoso, no voy a dejar que nada me robe el gozo. Esto es necesario. Si a Jesús lo persiguieron, a mí me van a perseguir. Si a Jesús le decían que le echaba fuera a los demonios por Belcebú, imagínate lo que van a decir de mí. Pero eso es para explicarles quién era Jezabel del Antiguo Testamento. Pero ese mismo espíritu manipulador, asesino, que tuvo un fin feo, se estaba manifestando en la iglesia de Tiatira. Jesús le dice a la iglesia, primero le recalca las cosas buenas, le dice, tienes obras, fe, paciencia, trabajo, servicio. Pero tengo algo contra ti, que toleras que esa Jezabel profetice, seduzca, haga su trabajo dentro de la iglesia y tú no la reprendas. Yo me he ganado problemas, los Elías nos ganamos problemas de las Jezabeles. A mí no me odia la gente espiritual, a mí me odia la gente que está en la carne, los diabólicos, los que están espiritualmente mal, son los que me odian.
¿Por qué? Porque en el caso de Elías, Elías no fue amado por Jezabel. Elías fue odiado por Jezabel, porque Elías era espiritual, porque Elías hablaba la verdad. Las Jezabeles odian a los profetas que las desenmascaran. Entonces, las Jezabeles en este tiempo dentro de la iglesia, o los Jezabeles, odian a esas personas que hablamos la verdad, nos critican, nos juzgan y piden nuestra cabeza. La Jezabel, el espíritu jezabélico en el Nuevo Testamento actúa como actuó la mujer de Herodes. Cuando Herodes fue, y la mujer Herodías fue amonestada por el Juan el Bautista, y critica a Herodes y le dice: usted está con la mujer de su hermano, y lo criticó duramente. Esta mujer se enojó tanto que él utilizó a su hija para que sedujera a su esposo. Óigame bien, mira hasta dónde llegan las Jezabeles, manipulan. Cuando este hombre le dice a la niña: ¿qué quiere? Le dice: la cabeza de Juan. Y el rey no podía echarse, Herodes no podía echarse para atrás. Entonces, ¿qué le tocó que hacer? Decapitar y mandar matar al rey, porque quería la cabeza en una bandeja de plata. Yo sé que muchos pueden querer mi cabeza en una bandeja de plata, porque las Jezabeles, ese espíritu jezabélico en la vida de la esposa de otro rey, como era Herodes, que quiso callar a Juan y le voló la cabeza. Eso es lo que quieren las Jezabeles en las iglesias. Los Jezabeles, el espíritu jezabélico actúa en hombres como en mujeres. Son los que dividen las iglesias, los que se rebelan contra la autoridad, los que se creen que ellos saben más que el pastor, que pueden enseñarle al pastor, no, es que yo tengo, no sé, mejor dicho, por ellos están más preparados que un yogurt. Pero bueno, esto es un punto importante que yo quiero que usted comprenda. Venía una reprensión sobre esa Jezabel, porque en el Nuevo Testamento, el mismo espíritu de la Jezabel del Antiguo Testamento. Pastor, ¿en dónde más puedo encontrar el espíritu jezabélico actuando? ¿Quién cree que se metió en Corea, Biram y Datán? El espíritu jezabélico. Se rebeló contra Moisés y creó una división. Y todos los que creyeron en Corea, Biram y Datán, la tierra se abrió y se los tragó vivos y descendieron vivos al Seol. Todos los que creyeron y siguieron las enseñanzas de ellos. ¿Qué le pasó? ¿Dónde más operó el espíritu jezabélico? En el caso de David, cuando su propio hijo quiso usurparle a Absalón el trono. Eso es un espíritu jezabélico. Quiso manipuló al pueblo, dividió el reino, se rebeló contra el rey. Incluso hacía juntas aparte, y me encanta esa gente que apoya esas juntas aparte, me encanta, esos espirituales que hacen reuniones aparte del pastor y que no sepa el pastor, que nadie lo sepa, que no lo diga, voy a reunámonos en secreto. Mire, todo lo que se hace en secreto es del diablo, porque Jesús no ama, Jesús dice que lo que es luz está arriba para iluminar. Esas profecías en secreto, esos mensajitos en secreto, eso de que Dios tiene, pero que nadie sepa, pero se lo voy a decir. Mira, si algo viene de Dios, no tiene obstáculo, ni debe ser, ni Dios va a permitir que alguien lo detenga. Así que, oiga esto. Su propia hermana, Aarón y María, sus hermanos se levantaron contra Moisés. Espíritu jezabélico, manipulador. Manipularon todo, ¿para qué? Para que echarle el pueblo encima, y se rebelaron contra Moisés. El rebelarse contra la autoridad es el espíritu jezabélico. Ahora se lo puedo mostrar desde antes, desde José. Los 11 hermanos de José tenían un espíritu jezabélico, se rebelaron contra la autoridad. Y lo vemos nosotros que se rebelaron porque, aunque él no era un rey todavía, en los planes de Dios sí lo era, y no lo podían tocar. No toques el ungido de Jehová. Ellos lo tocaron y la pasaron mal. Ellos confabularon, hicieron todo un plan para dañarlo y lograron sacarlo. Siempre a los Josés que se levantan a hacer la voluntad de Dios y a seguir el propósito de Dios, van a encontrarse, siempre que hay soñadores, el espíritu jezabélico se va a atravesar para romper el sueño, porque el sueño de José no era el sueño de él, era el sueño de Dios. Cuando se levanta un soñador en Dios, van a levantarse los jezabélicos y las jezabélicas para detener la bendición de Dios. Este es el cáncer. Este es peor que el COVID-19 en el cuerpo de Cristo.
El espíritu jezabelico está destruyendo, está dividiendo las iglesias. Y hace que la gente se rebele contra la autoridad. Y por eso es que hay gente tan mal, usted los ve llevados, destruidos espiritualmente. Y su fin va a ser terrible. Por eso Jesús le dice a la Jezabel, al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia en Tiatira, le dice: tengo contra ti que estás tolerando. Léalo conmigo, por favor, para que veas. Pero tengo contra ti unas pocas cosas que toleras, tolerancia. Dejó operar a esa Jezabel que se dice profetiza. Y no solamente profetizaba, sino que enseñaba. Y no solamente era una enseñanza, sino que seducía a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, los estaba desviando totalmente. Entonces, oiga esto. ¿Por qué? Y aquí viene un punto. La influencia de Jezabel sobre Israel ha sido mucho más grave que la de Balaam, porque Balaam podía aconsejar, pero esta mujer no solamente podía aconsejar, tenía poder para ordenar como quien tiene autoridad. Esta es la fisionomía de la Jezabel del Antiguo Testamento. Una mujer semejante se halló también en la iglesia de Tiatira. Ella se consideraba profeta. Evidentemente muchos otros creían en esto. Ella instruía y sus enseñanzas apartaban del camino, o sea, dividía. Ese apartar del camino era dividir la visión. O sea, ella tenía una visión dentro de la misma iglesia. Eso es jezabélico. Ella quería hacer su propia voluntad. Y la gente que quiere un reino dentro del reino, eso es división. El que quiere hacer su iglesia dentro de la misma iglesia. No, es que Dios tenga un llamado. Sirva. ¿Usted tiene un llamado? Muéstremelo con frutos. Sirva y empiece a servir. No, que es que yo soy llamado para estadios. Ok, entonces vaya, espere que se abran todos los estadios, el Sun Life y todo aquí, el Hard Rock. Y te vas para allá y mira a ver qué hace. Entonces este no es tu lugar. Pero hay gente que, Dios me llamó a estadios y a arenas y vamos a una arena ya a llenarlo, y el arena Movistar de yo no sé dónde, y el de aquí, y el arena del downtown de Miami, y Dios me llamó sobre el estadio de los Cholotecas de Chuchiribache, porque allá voy a predicar. A mí no me venga con cuentos. Ese es el espíritu jezabélico. Quiere poder, quiere reconocimiento, quiere fama. Si no lo hacen, entonces, y manipulan y crean su propio reino. Y el día que coge fuerza eso, entonces, por eso yo le pongo el ojo a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esa gente que tiene su reino dentro de la misma iglesia. Esa gente que no respeta la autoridad, que no pide consejo, que usted los nombra en el liderazgo y se toman por la libre, se creen que no tienen que entregar cuentas. Yo se los entrego a Dios. No, mi hermano, así no funciona. Porque si usted se las entregara a Dios, entonces Dios no le hubiera escrito al pastor cabeza de la iglesia en Tiatira, Esmirna, Éfeso, en todas. Así que a otro tonto con esos cuentos, pero a los que conocemos un poco la Biblia no nos van a enredar. Esa gente, ese espíritu jezabélico está en acción hasta el día de hoy. Ese espíritu jezabélico no ha dejado de operar. En este tiempo opera de la misma manera. Y en el tiempo de la iglesia de Tiatira tenía influencia ese espíritu jezabélico. Influía en los siervos y los apartaba del camino de la verdad. A siervos, a gente que quería servir. ¿Qué me preocupa del espíritu jezabélico? A mí no me preocupan las Jezabeles, me preocupan a quién contamina. Porque yo tengo un discernimiento personalmente como pastor para identificar los Jezabeles y las Jezabeles. Entonces, pero a mí ¿qué me preocupa? A la pobre gente que contamina, incauta, gente neófita, gente que se deja comer cuento de todo lo que le dicen. Esa gente sí me preocupa, de verdad. Pero voy a proseguir. Ok, esto indica que esta Jezabel tenía gran influencia. ¿Gran influencia sobre qué? Gran influencia sobre la iglesia. Y enseñaba a practicar obras abominables, a comer de lo sacrificado a ídolos, y ella tenía éxito. ¿Por qué tenía éxito? Porque existe la posibilidad de que ella era culta y rica. Eso dicen unos historiadores, de que sí existió una mujer con este perfil, que era muy culta y rica, pero tenía el mismo perfil, se llamaba igual y tenía la misma actitud de la Jezabel del Antiguo Testamento. Dice un historiador que del tiempo de los apóstoles, que esta mujer era de ascendencia dignataria,
Por eso al comienzo la iglesia no se animaba y temía reprender a un miembro tan renombrado. O sea, era alguien de la aristocracia, de alta alcurnia de poder, que decían, no le digamos nada a la señora, no la toquemos porque nos metemos en líos, nos metemos en problemas. Ella era la intocable, como la ve, la intocable. Ella era la intocable en todo. Entonces yo quiero que usted piense por un momento en esto. Quiero que piense por un momento en esto que te estoy diciendo, que te estoy compartiendo. Quiero que piense lo que esta mujer hacía dentro de la iglesia. Como tenía poder y como tenía todo esto, el pastor le daba miedo reprenderla. Y pobrecita, es que si lo hago, entonces me cae toda la congregación encima. No sé qué falta de personalidad tenía el obispo de la iglesia de Tiatira, pero le advierte, por eso le dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies como el bronce bruñido, le está diciendo, tienes cosas muy buenas en la iglesia, pero estás tolerando tolerancia, o sea, te pasaste de bueno, eres más misericordioso que yo. Algunas veces queremos ser los pastores más misericordiosos que Jesús. Yo le hago una pregunta. ¿Jesús tenía amor? Yo sé que usted me va a decir, pastor, ¿cómo me va a preguntar eso? Entonces, si tenía amor, ¿por qué Jesús no evitó que Judas se ahorcara? Porque, ¿sabe la respuesta cuál es? ¿Sabe por qué Jesús no evitó que Judas se ahorcara? Por la misma razón por la que vienen 12 salchichas y los paquetes de perro vienen en paquetes de a 10 y las salchichas en paquetes de a 12. ¿Usted sabe por qué las salchichas vienen en paquetes de a 12 y los perros en paquetes de 10? ¿No sabe por qué? Bueno, por lo mismo que Jesús evitó. ¿Por qué no evitó Jesús que Judas se ahorcara? Por esa misma razón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada cual labra su propio destino. Entonces, esta Jezabel no fue reprendida. Era una mujer que tenía poder, de pronto diezmaba mucho, era renombrada, pero la dejaron coger ventaja, porque luego tuvo muchos simpatizantes y de pronto era difícil ya detenerla. De esta manera, a semejanza de la Jezabel del Antiguo Testamento, ella esparcía en la iglesia de Tiatira, ella la esparcía, la iglesia de Tiatira cada vez más. La iglesia esparcía esa doctrina equivocada y la iglesia resultó ser descuidada por haber permitido desde el comienzo este mal. O sea, por eso hay que atacar. Y yo le digo algo, yo sí tengo una cosa. Yo no dejo que el tigre me salga adelante. Yo siempre le digo, Señor, permíteme ver las cosas antes que pasen. Y le doy la gloria a Dios que en estos 22 años de llamado que estoy cumpliendo, de servirle a Él como pastor. O sea, porque yo tuve iglesias pequeñitas antes a los 18, 19, que me daban campos blancos que se convertían en iglesias. Pero ya formalmente a los 20 años empecé a pastorear. Y todo este tiempo he tenido algo que sí tengo, es carácter ministerial. Y es que yo cuando tengo que frenar la locura de alguien, la freno y yo hago con amor. Pero yo no estoy pensando, ¿será que le gustó o le disgustó? Para mí las cosas de Dios son tan serias que yo no permito que nadie me abuse de las cosas de Dios. Jamás, jamás. En eso soy bien celoso. Usted métase conmigo, diga conmigo todo lo de mí, todo lo que quiera. Pero con la obra del Señor no se meta, por favor. Entonces, vemos que esta mujer se le dejó esparcir su doctrina diabólica, no se detuvo desde el comienzo. Y este era el pecado de la iglesia. Se llama pecado de permisión. Eran muy permisivos. Sabían lo que estaba pasando, pero es de esa gente que dice, voy a orar. No, hay que actuar. No es que pobrecita la hermana. No, pobrecita no. Salvémosla diciéndole la verdad. Llamémosla solas. Primero la llamo a solas, luego la llamo con testigos y luego procedo como dice la Biblia. Tiene las pruebas, salve a su hermano, pero no invente chismes, no hable detrás de las puertas y menos no se coma las cosas. Ayude a las personas que te rodean. Así que esta mujer Jezabel, vemos nosotros que no fue reprendido y el pecado de permisividad de la iglesia, de ser muy permisiva, era lo que Jesús le estaba reclamando. El Señor reprendió a esta Jezabel nuevo testamentaria, pero ella no se arrepintió por lo visto, porque el Señor reprendía por medio de su conciencia y tal vez aún por medio de los fieles, le dio poco tiempo para que se arrepintiera. Pero lo que no hizo, mira aquí es donde vemos a Jesús peleando por la iglesia, lo que no hizo
el pastor que tuvo miedo, el obispo de la iglesia, le tocó que hacerlo a Jesús. Jesús la reprendió y ¿qué dijo? Que le daba oportunidad de que se arrepintiera y alcanzara la gracia divina. Porque si no, óigame bien, como puede verse, la Jezabel de Tiatira era demasiado orgullosa que no se quiso arrepentir. ¿Sabe qué es arrepentirse? Venir y decir, lo que estoy diciendo, lo que estoy enseñando es diabólico. Perdónenme. Hay gente que está dentro de la misma iglesia que se levanta contra el pastor, contra la autoridad, contra las reglas de la iglesia, y aún así dicen, yo no voy a pedirle perdón a nadie. Incluso hay gente que dice, es que para mí usted no es ni mi pastor, así que no tengo por qué reconocerlo. Eso es diabólico, porque yo que soy pastor estoy bajo la autoridad de pastores. Yo tengo mi obispo, estoy bajo un concilio. Nuestra iglesia no es una rueda suelta, somos una organización aquí, pero estamos por debajo de una organización. El obispo que nos vigila a nosotros y que nos cuide, la organización para la que estamos, tiene su junta, y así funcionamos. Siempre hay una autoridad sobre nosotros, no somos ruedas sueltas. Pero hay gente en las iglesias que dice, tengo un llamado, muéstrame los frutos. Ok, ¿qué sucede? Que esta mujer era tan orgullosa que no se arrepintió. Por eso ella rechazó, creo, este único camino, porque al final la oportunidad de salvación la desechó. Y vemos nosotros que ella tuvo un fin, había un castigo. Lea conmigo el versículo 22, por favor. El versículo 22 dice aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. A esa Jezabel, mire, dice, y le he dado tiempo que se arrepienta Jezabel, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y le está reclamando al pastor, le dice, su permisividad ha traído problemas en la iglesia, pero a esa mujer yo le he dado tiempo que se arrepienta, no lo quiere hacer. Ahora, yo mismo, lo que usted no hizo lo voy a hacer yo, porque es mi iglesia y yo la amo. Y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios le da oportunidad a todo el mundo. Así que el versículo 21 dice, le ha dado tiempo a esos Jezabel y Jezabel. Dios les dice, mire, no los fulmina porque les está dando tiempo de que se arrepientan. Pero si no, mire lo que hace Dios con la Jezabel. ¿Qué hizo Dios con la Jezabel del Antiguo Testamento? Dijo, los perros se comerán sus carnes. Y se cumplió la palabra profética. Aquí Jesús que dijo, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a ella y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. No solamente a ella, sino a los que le paran la caña, a esas. Parar la caña no es una grosería. Parar la caña es prestar atención. Es una expresión de decir, cuando usted levanta la caña de pescar, es porque usted dice, atrapé algo. Aquellos que han atrapado esa doctrina, es un decir. No quiero que alguien malinterprete, porque culturalmente puede ser esto interpretado lo que uno dice de muchas maneras. Entonces dice, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a ella y a los que con ella fornican. Entonces hay gente que tristemente cae en estos juegos y cae bajo maldición. Pero yo digo, y gente vieja, años en el evangelio, que se prestan para divisiones, que se prestan para todo esto. O sea, gente que está en una iglesia pero ni siquiera la Biblia la lee. A mí me sorprende. Yo digo, están en el camino del Señor por la pura misericordia. Incluso el pastor de Tiatira era tan flojo en la autoridad que no hizo nada, y le dijo Jesús, yo veo que tal vez a ti no te interesa la iglesia, a mí sí, porque yo morí por ella. Así que mira lo que le dijo Jesús, yo la arrojo en cama. Tú te estoy reprendiendo, pastor, obispo de la iglesia, porque eres permisivo. Óigame bien, si una persona, usted la ve pecando y la ayuda, si sorprendiera a su hermano en una falta y lo restaura y lo ganas, es una bendición. Pero si él persiste en hacer lo mismo y no se quiere arrepentir, oye hermano, hay una disciplina para eso. La iglesia no es la empresa del pastor. La iglesia es lo más preciado para Jesús, quien fue quien la compró. Nosotros somos no dueños, somos administradores. Por eso usted no me va a decir a mí cómo tengo que hacer lo que Jesús ya me dijo que yo tengo que hacer. Usted me puede ayudar en el trabajo, ¿ok? Pero la palabra es muy clara. Entonces, yo la arrojo en cama si no se arrepiente. A ella y los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos los heriré de muerte. O sea, había creado doctrina y una unión. Dice, y a sus hijos los heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. De mí nadie se esconde, dice el Señor. Y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, a sus hijos los heriré ¿de qué? De muerte. Y todas las, o sea,
la maldición va a pasar a ellos y a sus descendencias. Mire, hay gente que por su estupidez y levantarse contra la autoridad y contra la iglesia y contra los líderes y el pastor, cree que se están levantando contra el hombre. Escúcheme, no toque el ungido de Dios, porque eso trae maldición. Yo lo he visto mucho. Yo no toco a nadie ni me meto, lo repito, contra ningún pastor. Contra nadie. Yo oro, si sucede alguien que está andando mal, lo bendigo y lo entrego. Pero hay súper espirituales que se creen más santos que todo el mundo y yo puedo criticar y por eso usted lo ve lleno de ruina. Oiga, tener dinero y cosas materiales no es sinónimo de éxito. El éxito lo demuestran los frutos que determinan que usted está haciendo la voluntad de Dios. No me vengas con cuentos a mí, porque si el dinero fuera el éxito, entonces los narcotraficantes fueran bendecidos. No, ellos tienen dinero, más no tienen el don. Las riquezas son efímeras. Dime de lo que te jactas y demuéstrame lo que eres. Ese es el dicho. Así que voy terminando. El castigo era ese. Fue castigada con una terrible enfermedad. ¿Cómo fue castigado María, la hermana de Aarón, por rebelarse contra Moisés? Con lepra. Esta mujer fue castigada con una enfermedad y sus hijos muertos. Era un doble castigo para ella. Desgracia terrible hallarán sus seguidores también. ¿De qué carácter sería esa desgracia? No sabemos, pero todas las iglesias deberían comprender que será el castigo de Dios. Los Jezzabeles y las Jezzabeles, tarde que temprano, al comienzo parece que se salen con la suya, pero al final terminan bajo castigo de Dios. Yo no estoy inventando nada, no estoy torciendo la palabra, yo estoy enseñándole lo que la Biblia dice. Si yo no le digo esta verdad, entonces usted va a crecer mal formado y va a caer en muchas maldiciones y muchas cosas por su, mejor dicho, el desconocimiento de la ley no te hace inocente. Escúcheme esto. El que no sepa que eso es así no significa que no pueda ser culpable cuando violes la ley. Las reglas ponen orden. Y si tú decías, ay, yo no sabía, me parqué ahí, pero no decía nada, ok, pero todos los que vienen por acá saben que no se puede parquear ahí, tomen su ticket, tomen su multa. Ay, no, ve y págala, no se la voy a quitar. Es regla. Entonces así sucede. Yo se lo tengo que decir para que usted guarde la sin hueso, esta, que nos hace pecar, nos hace caer, que hace que desviemos a otros. Ten cuidado con ser canal de maldición para otros, con prestarse para chismear, para criticar. Mira, lea Proverbios. 6 cosas abomina a Dios y 7 su alma. Y lea qué es lo que abomina a Dios. Entonces, el que siembra discordia entre sus hermanos. Hay gente que le encanta eso, dividir las iglesias con mentiras, dividir las familias, que se levanten. Escucha esto. Y ya para ir terminando el castigo. Así que es un castigo semejante, encontró también la Jezabel del Antiguo Testamento. Les mostré que fue arrojada por la ventana del palacio, Segunda de Reyes 9:30 al 37. Igualmente murieron todos los hijos de Jezabel. ¿Usted quiere saber cómo murieron los hijos de Jezabel? Lea conmigo Segunda de Reyes capítulo 10, versículos 7 al 11. Mira lo que dice. Para los que creen que los Jezabeles se van a salir con la suya hasta el final. Segunda de Reyes 10, capítulo 10, versículo 7. Dice, cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que les dio las nuevas buenas diciendo, he traído las cabezas de los hijos del rey. Y le dijo él, ponerlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Y venida la mañana salió él y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois justos y aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora que la palabra de Jehová que habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que él dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. La muerte llegó a toda la familia de Jezabel. Así que ten mucho cuidado. Hay castigos severos. Dios da tiempo de que nos arrepintamos. Así que eso es para los jezabélicos y las jezabélicas. Pero dentro de la misma iglesia también hay fieles. Lea conmigo el versículo
Apocalipsis 2, 24 y 25. Advertencia para los que andaban mal, pero para los fieles les dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, o sea, a los que no siguen esas divisiones y esas cosas, y no han conocido a lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. O sea, han estado en medio de la porquería, pero ustedes manténganse fieles. No les pondré otra carga, solo retengan lo que tienen. El Señor prometió a los fieles no imponerles otra carga. Esto significa que la iglesia cristiana primitiva entendía que las enseñanzas evangélicas eran totalmente suficientes para la salvación. Otra carga no era necesaria. Muchas otras iglesias cargaron e impusieron muchas otras cargas sobre sus miembros. ¿Y qué sucedió al final? Esos miembros, habiendo recibido las cargas de sus respectivas iglesias, dejaron la carga de Dios. Pero no por ello se sintieron más libres, pues perdieron la paz de Dios, como lo dice Mateo 11, 29 al 30. ¿Ok? Por eso Jesús dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Por eso esta promesa divina debe de servir de advertencia para aquellos que en el nombre de Dios imponen otras cargas. Todo aquello que el Evangelio no enseña representa otra carga. Y todas aquellas otras cargas no provienen de Dios, pues Él mismo dijo: no se impondré otra carga. Hay gente que le encanta decir: no, pero es que aparte de lo que Jesús dijo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Jesús dijo: mire, no le voy a imponer otra carga, retenga lo que tiene. Hay gente que le encanta decir: si ves televisión, no tienes que ver televisión para ir al cielo. Si usas pantalón, la mujer te vas a ir al infierno. Si no te cortas la punta del cabello. Mira, a mí no me impongas otra carga. Lo dijo Jesús, le dijo: no les impondré otra carga, retengan lo que tienen. ¿Ok? Así que a mí no me venga a decir que usted tiene el modelo de orar para echar fuera a los demonios. Mira, los demonios se van en el nombre de Jesús. Y huyen ante el nombre de Jesús, no ante lo que usted diga, ni ante los gritos míos, ni ante los zapateos de Juanito, el de los palotes. No, mi hermano. ¿Ok? Los demonios huyen ante la autoridad que le ha delegado Jesús y ante el nombre de Jesús. Porque si fuera por ti, te cogen a los pelos y te despelucan. Y te evitan ir al barbero o al peluquero. Pero quiere que le diga algo. Dios te respalda por su gracia y por su misericordia, porque Él respalda su nombre. Así que no impondré otra carga. Todo aquello que el Evangelio no enseña representa otra carga. Todas esas otras cargas el Señor las llama profundidades de Satanás, pero los hombres pensaron que eran profundidades de santidad. Se equivocaron. Hay gente confundiendo las profundidades de Satanás con las de santidad. Equivocaron la palabra. Hay gente que le encarga imponer otras cargas a otros. Para ir al cielo usted no puede pintarse, usted no puede echarse labial porque eso es demoníaco, y que yo no sé qué cosa, y que yo no sé qué para allá y para acá. Mire, a mí no me impongas otra carga. A mí demuéstreme que la santidad empieza de adentro hacia afuera y se va a exteriorizar un día en tus actos. Yo conozco gente tan forrada por fuera. A mí me ha pasado, una vez soy colombiano, compré un tamal colombiano y cuando lo abrí estaba podrido por dentro y por fuera. Las hojitas estaban bien, olía a tamal, pero cuando lo abrí la podredumbre estaba por fuera. A mí no me muestre solo lo de afuera del plato, muéstrame lo que está dentro. Dime lo que hablas y diré de qué te jactas, dice el dicho. Miraré tus obras, tus acciones. Entonces hay gente que le encanta mucho bla, 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 andar parlando por todo, y esa parladera no. Hablemos menos y hagamos más. Mostremos a Cristo en nuestras acciones. Mostremos obediencia. La santidad no es fingir ser santo, es verdaderamente tener a Cristo en mi corazón, amar, perdonar, respetar la autoridad, servir, hacerlo con pasión, con temblor, amar sin fingimiento, no venir a la iglesia por inercia. Eso es verdadera santidad. Y yo veo gente que está forrada bien por fuera y la lengua bien larga. Critican, chismean, tienen el espíritu. Conozco muchas forradas por fuera con el espíritu jezabelico por dentro. ¿Ok? El hábito no hace el monje. Voy terminando por acá. Así que hay gente que confunde las profundidades de Satanás con las profundidades de santidad y exigen cosas que Dios no manda. Así que los secretos de Dios, óigame bien, aunque fueran los más profundos misterios, aunque se llamen secretos de Dios, aunque fueran los más sacrosantos servicios al Señor, aunque sea esta la más prestigiosa práctica ceremonial y ritual, aunque aún dicha iglesia se jacte con milagros, pero si todo este cúmulo de cosas
no conduce a los hombres más cerca de Dios, no los persuade al arrepentimiento y al nacimiento espiritual, sino todo lo contrario, permite a los hombres vivir tranquilos en sus pecados, entonces no son profundidades de santidad, sino de Satanás, por medio de las cuales Él ciega los ojos de los hombres para que no alcancen a ver la clara, sencilla y práctica verdad del Evangelio. Más adelante dice el Señor: pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. He aquí, aquello que poseía la iglesia de los apóstoles era suficiente para los cristianos de todos los siglos, hasta la venida de Cristo. Todas las invenciones de Jezabel son dañinas y engañosas, por lo tanto, los creyentes deben abstenerse y de toda esa doctrina y únicamente retener aquello que la Biblia y la palabra y la iglesia primitiva tenía como modelo, y rechazar todo aquello que inventaron los hombres con el correr de los siglos. Yo vuelvo a un punto y le digo: muéstreme donde Pablo le exigió a la iglesia primitiva que se pusieran el talid, que hicieran la oración arónica, que se pusieran, que besaran la Torá, que repitieran Baruch Hashem Adonai Elohim, que tenían que orar en hebreo. ¿Dónde está eso? Si el mismo día que recibieron el Espíritu Santo ellos oraban en muchas lenguas, pardos, medos, o sea, en muchas lenguas, dialectos. Entonces, ¿qué me viene usted a decir a mí? Esas son las enseñanzas de profundidades de Satanás, cuando te quieren desviar y quieren llevarte a hacer cosas que la iglesia primitiva no dijo que hicieras. Por eso yo soy rotundamente celoso con esos del judaísmo, esos que se creen en este tiempo que son la verdad del judaísmo, que guardan el Shabbat, que hacen el Shabbat, que guardan el sábado, que están orando en el nombre de Yeshua HaMashiach, que si usted dice que Jesús está orando un demonio. Y a mí todo ese tipo de cosas, de ritos y de todo eso a mí ya me separa la línea. Eso no lo hicieron los apóstoles, eso no lo hizo durante 19 siglos la iglesia, lo vinieron a inventar desde 1986 para acá, cuando Menachem Mendel fundó el movimiento mesiánico israelí. A mí no me vengan con cuentos, con toda esta parafernalia. A mí muéstreme lo que por siglos ha hecho la iglesia, y lo que la iglesia no ha hecho por siglos yo no lo recibo. ¿Por qué no acepto la mal interpretada teología de la prosperidad? Porque la iglesia nunca habló de eso, nunca tuvo que imponerle a nadie nada. La iglesia primitiva trae la gente, Dios ponía el querer como el hacer, traían las cosas a la iglesia sin necesidad de mostrarle los 7 pasos para ser rico, los 20 puntos para alcanzar el éxito. Ellos simplemente encontraron el éxito en el dar, porque Dios respalda el dar, porque ellos entendieron que más bienaventurados dar que recibir, en lo simple, en lo sencillo. Fueron fieles en sus diezmos, en sus ofrendas, y Dios los bendijo. Entonces, ¿dónde se predicó la teología de la prosperidad? Por eso yo no la sigo, por eso no me interesa, por eso están equivocados lo que la enseñan. ¿Qué fue que hizo que Benny Hinn, que estuvo un tiempo en esa línea, volviera? Porque Benny Hinn es de los hombres de Dios, y él reconoció, hizo su artículo y reconoció y pidió perdón y dijo que él se dejó llevar por inmadurez, que ya no le interesa, que lo que él fue llamado a hacer, eso está haciendo, y alabado sea Dios por Benny Hinn. Y por hombres así como otros que han vuelto sus ojos, que no necesitan el dinero, que entendieron que al cielo no vamos a llevar trasteos, ni que la iglesia es un imperio, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que debemos ayudarnos los unos a los otros y bendecirnos los unos a los otros y edificándonos los unos a los otros y animándonos los unos a los otros. Así que cuidémonos de todas esas doctrinas, cosas que viene la gente a poner nuevas. No es que yo pienso, es que yo creo, es que esto no se debería hacer. Lo que ha hecho la iglesia durante 20 siglos se tiene que seguir haciendo. Lo nuevo hay que rechazarlo. Mucho cuidado con eso. Así que para ir terminando, periodo de Tiatira. Este periodo principió en el año, cuando yo miro actividad en el ofrecimiento de víctimas, relaciono a Tiatira con algo que ya pasó en la historia. Y relaciono a Tiatira porque desde el año 606 en adelante, este periodo fue muy fuerte hasta el 1517. ¿Por qué, pastor, usted pone esas fechas? Porque en el 606 fue el establecimiento papal. La iglesia cristiana dejó de ser gobernada por los pastores y pasó a manos de los papas. Ahí vino la perdición total. Después de que fue pasada a manos de los papas, duró casi 1000 años en manos de los papas, y fue todo lo que pasó en el tiempo del oscurantismo. Se llama la historia, no los cristianos, la historia la reconoce a esta época como el oscurantismo o la edad medieval. La palabra de Dios desapareció, todo lo que no fuera católico y romano no era aceptado.
Así que los únicos que tenían derecho a escribir desapareció la Biblia, solo podían en este tiempo predicar y enseñar, eran los curas, hablaban en latín, pero en ese tiempo, en el siglo VIII, incluso se prostituyó tanto la iglesia que los cargos y el cargo de papa se obtenía por medio de la simonía. O sea, la simonía es la compra de cargos eclesiásticos, o sea, se compraba la silla papal por dinero. Así que habían dos prostitutas, una que se llamaba Marosia y otra que se llama... se me va el nombre de la otra. Eran dos prostitutas, ellas competían por seducir a los papas y ponían a diamantes a sus papas. Ellos controlaban la silla papal. Ellos ponían a sus propios hijos, bastardos, productos de relaciones extramatrimoniales, relaciones fuera del matrimonio. Y ellas, estas dos prostitutas, Teodora y Marosia, eso lo dice la historia, no estoy inventando nada, Teodora y Marosia, ellos pusieron y establecieron y se volvió ya el cargo papá, el dirigir la iglesia no era guiado por Dios, sino el hombre tomó el control. Desviaron la palabra. Ni libros cristianos habían en ese tiempo. Solo existían, lo único que había en escritores y literatura se llaman los juglares los cleres de Merecía y es ese tipo de, no más como poesías, ¿ok? No más. Hubo un atraso de 1000 años porque la religión dominó todo, los papas dominaron todo hasta el 1517. Y cuando yo miro y se dice, pastor, pero ¿por qué si Tiatira significa actividad en el ofrecimiento de víctimas? ¿Por qué usted la pone en esa fecha? Porque de esa fecha empezaron a perseguir a los cristianos verdaderos. Al que tenía una Biblia, lo llamaron hereje, los quemaban. En esa época se estableció la Santa Inquisición. Incluso en ese tiempo se estableció la famosa Guerra Santa, que fue del 999 al 1300, que fue cuando el rey de Inglaterra le dijo al Papa, vamos a recuperar a Israel y la ciudad santa, que está en manos de los turcos y en manos de los árabes, y se fue una comisión de miles de soldados, más de 75,000 soldados, y solo llegaron 5,000. Todos murieron en el camino y una serie de cosas pasaron, muchas muertes, muchas guerras por la religión. Por eso fue una época tan oscura. ¿Y por qué hasta el 1517? Porque fue cuando el 31 de octubre de 1517 la iglesia entró en un despertar y Dios utilizó a Martín Lutero para que clavara el 31 de octubre de 1517 las 95 tesis a la entrada de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Entonces ahí él expuso, Lutero era un sacerdote católico, pero él se puso a leer la escritura, le leyó el libro de Romanos y ahí le habían enseñado que la salvación era por obras. Cuando él lee la Biblia y la entiende, Dios le quita el velo, él entiende que la salvación era por gracia y empezó a refutar la doctrina católica. A él se le unió Ulrich Zwinglio, Juan Knox, a él se le unió Juan Calvino y vino el grito de la Reforma. Por eso yo los ubico entre el 606, cuando la iglesia pasa a manos de los papas, hasta el 1517, el grito de la Reforma. ¿Y por qué yo lo relaciono en ese periodo? Porque fue una actividad de ofrecimiento de víctimas. Pastor, pero ¿por qué usted pone la iglesia y dice que ese periodo ya también lo pudo haber vivido la iglesia? Porque sí, porque fue cuando Marosia y Teodora, las prostitutas, tomaron el papel y controlaron la silla papal y ponían a los líderes religiosos y se prostituyó todo eso. Era lo que hacía Jezabel, fornicaba, cometía todo tipo de abominación, desvió totalmente a ese grupo de personas que lo seguían y toda la iglesia estuvo desviada durante todos estos siglos. Así que por eso yo ubico el periodo de Tiatira con la actividad de ofrecimiento de víctimas, con lo que empezó con el papado y terminó con el grito de la Reforma. Así que eso más o menos fue lo que pasó en ese tiempo. Conocemos nosotros lo que pasó en la edad medieval. Por ejemplo, en ese tiempo vemos nosotros que esta Jezabel ilegal, que hizo cosas diabólicas, que dominaba a su esposo, asimismo llegó la iglesia, dominó a los reyes de aquel entonces y mediante ellos al mundo entero.
la iglesia occidental tuvo poderes reales y tal grandeza que los reyes y emperadores se sujetaban a ella hasta el día de hoy. Jezabel era adúltera, no era mejor en este periodo de la iglesia, ella no obtuvo el divorcio oficial con Cristo. Hipócritamente lo veneraba como marido suyo, pero la iglesia católica decía que Cristo era su esposo, pero se acostaba con otros dioses, como cuáles ya le voy a decir. Con todo su corazón se unió al mundo y vivía para el mundo. En lugar de servir a Dios, la iglesia papal se hundió en la política solapadamente, arreglando documentos para el dominio de ciertos territorios, acordando con los gobernantes terrenales acuerdos y concordatos favorables para ella misma. Ella dejó de ser espiritual para dominar el mundo y así vivir en los negocios de las cosas del mundo. Así que Jezabel se consideraba profetisa, así también la iglesia papal hasta la fecha se consideraba la única poseedora de la verdad de Dios. Jezabel introdujo la idolatría. Acuérdense, la adoración a Baal, lo mismo hizo la iglesia católica y romana, introdujo la ortodoxa también, introdujeron a la iglesia dentro de lo que era la iglesia cristiana, la enseñanza la desviaron y empezaron a meter adoración a imágenes, a estatuas, reliquias y santos, entre muchas otras cosas. Jezabel desempeñó un gran papel dentro de la introducción de las prostituciones, especialmente la idolatría. En el Oriente, a semejanza de la reina del Antiguo Testamento, Jezabel, gobernaban emperatrices, y en Occidente, en Roma, como la Jezabel del Nuevo Testamento, dirigían los ricos, sabios, cortesanos, corrompidos, quienes a los mismos papas instauraban. Y aún hubo una ocasión cuando se tuvo una papisa, una papa mujer en el Occidente. Las mujeres se inclinaron especialmente a la corrupción de la iglesia, y en el Oriente, la iglesia ortodoxa se había inclinado especialmente a la introducción de la idolatría. Así, Helena, la madre del emperador Constantino, colocó la base para la adoración a la cruz, lo que definitivamente fue realizado en este siglo. En el año 754, una junta de 300 obispos condenó la exaltación de las imágenes. Con esto estaban de acuerdo los emperadores griegos, León III y Constantino V, y toda la aristocracia. Pero en el 787, o sea 33 años después, Irene, la emperatriz griega, en el concilio de Nicea, introdujo nuevamente el culto a las imágenes. Después de 26 años entre estos, en el año 803 y al 842, los emperadores León V y Miguel II y Teófilo nuevamente se levantaron en contra de las imágenes, y en el concilio del 815 confirmó la decisión del concilio del 754, condenando la adoración de imágenes. Entonces la emperatriz Teodora, de una de las que le estaba hablando, y Marosia, que eran dos prostitutas, Teodora en el 842 convocó nuevamente el concilio, al que obligó a que incluyera la adoración de imágenes. A la vez, esta emperatriz, al igual que Jezabel, perseguía severamente a quienes pensaban de otra manera. Bajo su imperio fueron muertos alrededor de 100,000 cristianos, y en esta maldad su consejero fue el Papa Gregorio IV. La iglesia papal no estaba todavía dividida. Jezabel destruía a los profetas de Dios, lo mismo hacían las iglesias oriental y occidental, como lo vemos en el ejemplo de Teodora. Pero sobre todo este terreno, destacándose especialmente en la iglesia papal, persiguieron a todos los santos mediante los horrores de la llamada Santa Inquisición, la actual organización soviética llamada la NKVD. No es otra cosa que una propia fiel a la Inquisición. Así que, pero llegó el castigo y lo mejor de sus hijos. Murieron en el tiempo de las cruzadas, cuando centenas de miles de cadáveres se extendían por el camino hacia la Tierra Santa. Además, a causa de otras guerras con relación a la Reforma, la iglesia papal enfermó fuertemente y decayó en gran manera. Después de esa enfermedad, esa iglesia nunca volvió a ser. Después de la Reforma, la iglesia está enferma y ha venido decayendo. No obstante, en esos mismos tiempos, esa misma iglesia de Jezabel, hubieron tales luces como los padres de la iglesia, especialmente en la primera mitad de ese periodo. Hubieron en aquellos días muy buenos hombres fieles, hombres seguidores de Cristo, hombres que hicieron la voluntad de Dios, que se mantenían firmes a Dios. ¿Y cuáles son las recompensas para los vencedores de Tiatira? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso del alfarero, como yo también
la recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído, oiga lo que dice. ¿Cuáles fueron las recompensas? Autoridad sobre las naciones. Esta es la recompensa en este periodo, cuando hubo énfasis general de la iglesia y la caída hacia el dominio. Aquellos que sobrevivieron en ese periodo sirviendo obedientemente a Cristo, justamente recibirán con poder. Con otras palabras, aquel que durante el periodo, cuando toda la iglesia se tornó mundana y pagana, pero esta gente se venció eso y permaneció fiel a Cristo, esa gente va a recibir dominio sobre los infieles en el reinado milenial. Ellos van a reinar sobre esos infieles en el reinado milenial. Los vencedores recibirán también la vara y la estrella, que simboliza la autoridad del rey. Número 24:17, esto es bíblico. La vara y la estrella. Finalmente, no hay duda alguna que bajo esta estrella de la mañana hay que entender al mismo Cristo. Él es la estrella de la mañana. De esta manera, la autoridad del rey, de los vencedores sobre los infieles, la tendrán aquellos que tengan a Cristo en su corazón, como dice 2 de Pedro 1:19. Termino ahí. 2 de Pedro 1:19. Dice, hay una promesa muy tremenda en la Biblia. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día oscurezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que, hermanos, ha sido una gran bendición. Por eso Dios nos advierte a no dejarnos llevar como Jezabel, a no dejarnos dominar. Van a aparecer los espíritus jezabélicos, las Jezabeles, los Jezabeles, van a querer dañar, destruir, manipular. Pero gloria a Dios por los fieles, ellos van a recibir, y ellos son los que van a recibir autoridad. Así que ellos fueron dominados por los Jezabeles, y aún siguieron siendo fieles a Dios, fueron pisoteados. Pero no se preocupe, mi hermano. Usted, mi hermano líder, usted, mi hermana, sigue ahí donde Dios está, no huya, no salga corriendo. Hay gente que dice, me voy de la iglesia, están pasando estas cosas. No, Dios no mandó a los fieles a huir de la iglesia, que se fueran para otra. Les dijo, retengan lo que tienen, sean luz en medio de las tinieblas, porque aunque la iglesia se haya desviado, sigue siendo mi iglesia, pero yo me encargo. Te voy a mandar a Jezabel a cama y le voy a mandar una enfermedad de muerte y con ella todos sus hijos. Y así como le pasó la del Antiguo Testamento, pasó con la del Nuevo Testamento, y así hará Dios en este tiempo. Ha sido una gran bendición poder compartir con todos ustedes, gozarme en el Señor este tiempo. Disfruto, es una fascinación para mí compartir todo esto. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y de corazón, de verdad, quiero que permanezcan fieles y que nadie tome su corona. Que esa recompensa la puedas hacer visible en tu vida y te goces en el Señor. Es un placer servir a Dios. Es una bendición servirle a Él y un honor servirle a Él. De verdad que no hay cosa más placentera saber que tú lo que hagas para Dios lo hagas para su gloria. De verdad. No lo haces para los hombres. Yo le digo a los que trabajan en mi staff, trabajan conmigo, tú no me sirves a mí, le sirves a Dios. Abrazos, voy a orar por todos ustedes. Dios, gracias. De una manera especial, Señor, porque esta noche nos hemos gozado en tu palabra. Hemos recibido una enseñanza maravillosa. Agradezco, Señor, por tu bendición, por tu palabra. En el nombre de Jesús, celebro, Señor, el gozarme delante de ti y el deleitarme en ti. En el nombre de Jesús, confirma toda bendición para tu gloria y para tu honor. Que este estudio, esta palabra, los edifique, los llene, los bendiga, los alumbre, los ilumine. A tal manera, Señor, que puedan ver ellos en ti, Señor, en Cristo, como su único Salvador, y que ningún hombre, nadie los desvíe. Ayúdalos a crecer, a permanecer, a que no se dejen contaminar, a que cuando venga el espíritu jezabélico lo puedan identificar y reprenderlo. Así que ser fieles hasta la muerte, ser fieles a su obra y servir a su obra. Señor, fortalece al que está débil, al que está enfermo, sánalo. Aquel que se ha dejado infectar, Señor, restáuralo, tráelo, libéralo. Padre, porque tú eres un Dios fiel. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que están viendo y van a reproducir este estudio, Señor, en YouTube. Los bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gusto
Un placer. Espero que disfruten esta enseñanza. El Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en una próxima. Bendiciones.